Ricardo, lo siento mucho porque conozco muchísima gente que trabaja en turismo. Me parece una de las industrias en las que nuestro país tiene más futuro para dar más trabajo a más gente. Y bueno, están en la situación que están por, creo que una suma de factores que tienen que ver con, por supuesto, en primer lugar la violencia, que es inaceptable, pero con muchas decisiones políticas de hace mucho tiempo que los perjudican, ¿no? Así es, Patricia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lamentando la cantidad de muertos que siguen saliendo, porque eso es algo irreparable. Y en cuanto a lo que es el sector turismo, el sector más golpeado hasta el momento y el que ahora sí más tiempo va a tomar en recuperarse, ojo, nos ha afectado en todas las temporadas altas, lo que es fin de año, lo que se viene Semana Santa, eso no se va a recuperar. ¿Y a quiénes afecta más dentro de este sector? A la clase más vulnerable. Porque mira, Cusco, una ciudad totalmente turística como digamos Arequipa, Puno, ¿quiénes están involucrados? Están involucrados los restaurantes, los hoteles, los mozos que colaboran, la que vende chicles, la bodeguita, a todo el mundo. Es una cadena interminable de eslabones. ¿De qué van a vivir estas personas? No hay cómo, lamentablemente, la imagen que estamos proyectando al exterior es de terror. Yo acabo de volver de una feria en Madrid, España, una de las ferias más importantes a nivel mundial, donde un poco más nos daban el pésame. Qué pena que esté tu país así. ¿Qué significa eso? Que si esto no se soluciona, por lo menos ya hasta mayo, tenemos el perdido, o sea, no vamos a tener extranjeros. Y además hay que decirlo, Ricardo, en el extranjero no solo pesa horrible el hecho de que haya protestas violentas, sino de que la represión sea tan brutal, ¿no? Lo hemos visto en los periódicos, vemos al Papa pedir, por favor, ¿no? Busquen el diálogo porque es irracional que hayamos llegado a este punto, ¿no? Así es, así es. Yo creo que los que protestan, tanto como el gobierno, deberían sentarse en una mesa. Basta a la violencia. Sentémonos a conversar. Ricardo, te veo golpeado porque no me puedo imaginar la angustia que puede generar trabajar tanto y ver que tu negocio se desmorona por una situación que nadie eligió. Porque por lo menos no eligieron ustedes y no lo hemos elegido la mayoría de los peruanos. ¿Qué necesitan de cara al frente? El daño ya está hecho. Lo único que se puede pedir es que no hagan más daño, ¿no es cierto? Así es. Pero, ¿qué tendría que hacer el Estado con el sector turismo para que el daño sea menor, para mitigar de alguna manera el daño, más allá de poner orden, que ya sabemos que es el primer punto? Bueno, el primer punto sería ver la parte económica, porque ya hay muchas empresas que han quebrado, hoteles cerrando, restaurantes también, gente quedándose desempleada. Ahora lo que necesitamos es un apoyo económico. ¿Qué quiere decir eso? Muchos tienen préstamos reactivos, deudas adquiridas antes de la pandemia y lamentablemente los bancos no perdonan. ¿Qué pedimos? Un periodo de gracia. Poner un periodo de gracia ya por lo menos de un año, digamos, y refinanciar la deuda. Ellos decidieron refinanciar la deuda, pero pasando de un interés del 2% hasta el 18%, lo cual no es viable. A mí me vas a disculpar, Ricardo, pero además creo que que el Estado tiene que asumir parte de esos intereses, como una suerte de subvención. Eso es lo que debiera hacerse. ¿Qué pasa con, por ejemplo, beneficios tributarios? Ustedes no van a poder pagar impuestos como cualquier otro sector, ¿no? ¿Cómo poder pagar si estamos sin ingresos? Ojo, nuestro drama empezó con 2 años de pandemia. Vino con el gobierno de Castillo y esto es como darle estocada final. No da, o sea, no da. Sin ingresos, ¿cómo puedes asumir pagar a los bancos? Hay bancos que tienen reactiva, lo nuevo que saca el gobierno, que dicho sea de paso, el reactiva fue muy mal asignado porque agarraron muchas empresas que no tenían nada que ver con turismo. Y ahora, con esto nuevo, ¿qué dicen los bancos? ¿Cómo te voy a prestar si estás en una situación caótica? Entonces es como cerrar los caños. Parece que los bancos, el gobierno y demás no se está dando cuenta que el sector turismo es muy importante, es uno de los pilares de la economía. Si no le damos un apoyo, van a quebrar, pero van a ser millones de empleos que van a quebrar. Tú ves en todas partes del mundo
¿Cuál es el sector más importante? El turismo. En España tienes 80 millones. Aquí, antes de turistas, aquí antes de la pandemia teníamos 4.600.000. Hoy en día, el 22 hemos cerrado con 1,5 millones, digamos. Y ahora yo no veo ni que lleguemos a 300.000. Imagínate la cantidad de pérdida de empleos, el conflicto social que se va a crear, la informalidad que nos acosa. Tenemos un 75% de informales que han hecho su agosto en la pandemia, porque la fiscalización caía sobre los legalmente constituidos, pero no caía sobre los otros. Y tal vez sea también momento para replantear muchas cosas en términos de turismo, ya que van a tocar fondo, es tal vez el momento para resolver lo que no se ha resuelto antes. Yo pensando, aunque sea que esto tenga una consecuencia que no sea toda negativa para el turismo. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende mucho es la capacidad para generar ingresos del turismo es enorme, porque está el dueño del hotel, la señora que limpia el hotel, el mozo del hotel, el que te carga la maleta, la señora que vende guantes que está fuera del hotel, el señor que tiene un puesto de, no sé, que toma fotos en la plaza. O sea, la cantidad de gente que se beneficia del visitante es interminable. Interminable. Sin embargo, has mencionado la informalidad, no se articula necesariamente, y esa es una labor del Estado, toda esta oferta, toda esta capacidad del turismo de generar ingresos. Te cuento un dato que a mí me sorprendió muchísimo, porque se dice, por ejemplo, no, en Cusco al campesino le da lo mismo el turismo porque no lo beneficia. Yo conversé en Chincheros con una señora que hacía sus telares y me decía, una manta me da el mismo dinero que más de 2 meses de cosecha, ¿no? Entonces tú decías que la señora era campesina, pero además vendía su artesanía, ¿no? Falta muchísimo de eso, ¿no es cierto? Así es. Ojo, nos estamos olvidando de mencionar los guías. Así es. Los guías, los artesanos en general, hasta el agricultor le va a chocar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber consumo de los restaurantes y demás. El golpe es muy fuerte y no es que ya vayamos a tocar, ya tocamos fondo, entonces necesitamos una ayuda para poder salir. A mí me llama mucho la atención que en Cusco, una ciudad totalmente turística, haya tanto descontento y estén a favor de las marchas. Están yendo contra ellos mismos, contra el propio pueblo. O sea, la población civil no tiene que aguantar más. ¿Qué hacemos? Busquemos ya un diálogo inmediato y pidamos pues a los revoltosos, si así le quieres decir, que paren. ¿Cómo se les ocurre quemar un patrimonio nacional como la casona de la Plaza San Martín? Una locura todo. Y también hay que atender demandas sociales insatisfechas de hace años, ¿no? O sea, a mí me dio un accidente horrible en Pisac y la posta cerrada a las 4 de la tarde, ¿no? Así es. Y tú decías, por Dios, es Cusco, ¿no? Estamos en Cusco, ¿no? Nosotros tenemos que asumir esa parte de culpa porque hemos permitido que a estas alturas de la vida hayan personas que no tienen agua, no tienen salud, no tienen educación. ¿De qué estamos hablando? Así es. O sea, acá se han dedicado a coimear, a desviar dinero, pero ¿por qué no piensan un poco? Y Cusco está lleno de elefantes blancos, por ejemplo, ¿no? De obras que nunca se terminaron. Así es un escándalo, realmente. Así es. Hay que limpiar un poco esto para el salir adelante. Nos va a servir a todos. ¿Hay alguna comisión de parte del sector turismo hablando en este momento con el gobierno para que tengan el apoyo económico que necesitan? Porque hay que decirlo con todas sus letras para los que les odien la subvención. El libre mercado funciona cuando las condiciones están dadas. Esta no es una condición de libre mercado, no hay libre mercado, mucho menos para el turismo. Y sí, hay otros grupos afectados, pero el turismo está más afectado que ningún otro. Y tienen todo el derecho del mundo a pedir un trato especial. ¿Hay alguna comisión? ¿Han conformado alguna comisión para ser escuchados en este momento? Hay diversas comisiones para ver diversos temas y felizmente tenemos contacto directo y vamos cambiando ideas. Pero hay cosas que se nos están escapando de las manos, como la violencia actual que viene sucediendo día a día, que es lamentable. Ojo, estando en Madrid, las noticias que llegaban allá, las fotos, eran de terror. Nadie, ningún turista en su sano juicio, ya sea turismo de salud, de gastronómico, lo que sea, va a buscar un destino como este actualmente. Y ojo, yo siempre digo, somos el país más rico del mundo, hay que explotarlos. Me dicen, ¿rico en qué? En gastronomía, en cultura, en un pueblo maravilloso, diversidad. Olvida, tenemos todo. Sí,
hay que decirlo, para el turismo estamos pero pintados. Así es. ¿No? Ricardo, en los próximos meses viene una ardua tarea de recuperación, primero que se calmen las cosas. Van a tener que apelar turismo interno, hay que crear conciencia de la gente para que se recupere el turismo. ¿Cuál puede ser una campaña que impulse el turismo poco a poco? Porque esto no va a funcionar de la noche a la mañana. Así es. Una campaña es que felizmente el gobierno no ha parado con las promociones en las diferentes ferias, que si bien eso no nos va a generar ventas inmediatas, nos da la posibilidad de marcar presencia, de decir, estamos bien, o sea, estamos acá presentes y eso generará ventas futuras. Estamos sembrando para cosechar a futuro, pero en eso vamos, tenemos que seguir en esa línea y el sector privado continuar moviéndose. El turismo interno, ponte tú como turista interna, vas a querer ir en estos momentos a algún sitio, es difícil porque vas hasta ahí, te cierran la carretera, te quedas secuestrada, vas a ir a Machu Picchu, no sabes si el aeropuerto va a seguir abierto, si te vas a quedar presa en Machu Picchu, ojo, deben de pensar que las noticias salen minuto a minuto por esto a todo el mundo, entonces hay que tomar cuidado. De acuerdo, Ricardo, te agradecemos muchísimo haber estado acá y desde acá en Nativa tienen un espacio todos los operadores de turismo, todos los que trabajan en turismo, desde el más grande hasta el más chico, para hacer escuchar su voz. Muchas gracias. Y desde acá, lo siento, yo soy absoluta convencida de, repito, el libre mercado, la economía tiene que funcionar sola cuando las condiciones están dadas. Si no, se tiene que soportar a esos sectores que están afectados, porque eso es soportar a mucha gente cuyo trabajo se ha visto afectado por razones que ellos no eligieron. Acá no se trata de malas inversiones, malas decisiones, no. Se trata de simplemente no les dieron las condiciones para trabajar. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el día de mañana.